Buenos días, compañeros, compañeras, profesora presente. Somos el grupo número 1, integrado por Sebastián Cuenca, Carlos Zambrano y mi persona Samantha Morales. Vamos a hablar sobre el capítulo 2 y 3 del Código Tributario. El capítulo 2 habla sobre la determinación tributaria. El artículo 87 nos dice: es un acto o un conjunto de actos provenientes de sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho generador, la base imponible y la cuantía del tributo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el Estado, por medio de la determinación es cuando el Estado se da cuenta si es que existe o no la obligación tributaria. Esto produce el hecho generador, que es lo que da nacimiento a la obligación tributaria, la base imponible, que es el importe sobre el cual se calcula el impuesto, y la cuantía de tributo, que es el monto de impuesto que debemos pagar. El artículo también nos dice que existe sistemas de determinación, son 3. Los sistemas de determinación son los procedimientos, los métodos y las técnicas que tiene el Estado o la administración tributaria para poder determinar quién va a pagar y cuánto va a pagar cada quien. Existen 3: por declaración del sujeto pasivo, por actuación de la administración tributaria y de modo mixto. Por determinación del sujeto pasivo. Este nos dice el artículo 89 que la determinación por el sujeto pasivo se efectuará mediante la correspondiente declaración que se presentará en el tiempo, la forma y los requisitos que la ley o los reglamentos exijan, una vez que se configure el hecho generador del tributo respectivo. Como su nombre lo indica, es cuando el sujeto pasivo o el contribuyente realiza su propio cálculo de los impuestos que debe pagar. Esto lo hace saber al SRI por medio de una declaración, que es el documento oficial donde se dan a conocer cuánto impuesto debe pagar el contribuyente. Esto es lo que genera, este es el efecto jurídico que genera este sistema. El segundo es por actuación de la administración, también se le conoce como determinación del sujeto activo. Se encuentra en el artículo 90 del Código Tributario. Este, como su nombre lo indica, la realiza la administración tributaria o el SRI en el caso del Ecuador. Este tiene un recargo del 20%. Este ocurre cuando el sujeto pasivo no realiza la declaración. Existen dos formas: la forma directa y la forma presuntiva. La forma directa es cuando la administración pública realiza el cálculo del impuesto en la declaración que hace el sujeto pasivo, o si no, en los registros contables que tiene en su base de datos. Se encuentra detallado en el artículo 91 del Código Tributario. La forma presuntiva, esta se realiza cuando no se encuentran los datos suficientes y cuando no se puede hacer por los métodos tradicionales, que sería de la forma directa o por medio de la declaración. Se encuentra en el artículo 92 y también el artículo 268 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno nos dice que existen varias formas por las que se hace la determinación de forma presuntiva. Este es cuando el sujeto pasivo no realiza la declaración en el tiempo correspondiente, cuando realiza la declaración pero no tiene los registros contables que puedan sustentar esa declaración hecha. Y por último es cuando se le da la orden de que se va a hacer una determinación directa, pero el sujeto pasivo no hace caso a esa orden y no le envía la información requerida al SRI. Por último, tenemos de modo mixto o determinación mixta. El artículo 93 del Código Tributario nos dice que es la que se efectúa entre la administración tributaria y también el sujeto pasivo. Es una colaboración entre ambos, ya que el SRI le solicita datos al contribuyente y este tiene que dárselos para que se realice el cálculo de los impuestos. Esto generalmente se aplica cuando el contribuyente realiza varias actividades económicas complejas y el SRI necesita información adicional. Caducidad. Se encuentra en el artículo 94 del Código Tributario y nos dice que se puede perder la facultad que tiene el Estado para poder exigir este pago de impuestos. Nos dan 3 plazos: en 3 años, en 6 años y en 1 año.
En 3 años, esto es cuando el sujeto realiza la declaración, pero no realiza el pago. Desde el momento en que se realiza la declaración, empieza a correr el tiempo para que el Estado pueda cobrar ese impuesto. En 6 años es cuando se termina el plazo para realizar la declaración y el sujeto pasivo no lo realiza. Desde ese momento comienza a correr el plazo de vencimiento. Y en 1 año es cuando se realiza de forma mixta. Interrupción de la caducidad. El artículo 95 nos dice que los plazos de caducidad se interrumpirán por la notificación legal de la orden de verificación emanada de autoridad competente. Esto nos quiere decir que el plazo de vencimiento también tiene una interrupción, que el Estado, para no perder esos derechos, puede hacer una orden de determinación y esto hace que se pare este plazo. Pero debe estar, después de que se hace esa orden, el Estado tiene 20 días hábiles para poder hacer acto de fiscalización, porque caso contrario, entonces la interrupción sería inválida y el plazo de vencimiento continuaría. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Cuenca. A mí me tocó hablarles acerca del capítulo 3 en el artículo 96 del Código Tributario del Ecuador, acerca de los deberes formales del contribuyente o responsabilidades. Este artículo establece las obligaciones que deben cumplir las personas, ya sean naturales o jurídicas, en relación con el pago de impuestos. Estas son las reglas formales que se deben seguir para estar en orden con la administración pública. En el numeral 1, cuando la ley lo exija, las ordenanzas o reglamentos, en el inciso A, nos habla acerca de las inscripciones en los registros. Es decir, que si tienes un negocio, tienes que registrarlo ante el SRI y proporcionar todos los datos acerca de tus actividades, acerca del nombre del negocio, los ingresos, etcétera. También debemos notificar cuando hacemos un cambio de dirección, le aumentamos o le disminuimos actividades. Pero ya como ahora existe tantas actualizaciones, ya por medio de las páginas sencillamente se hace el trámite. También en el inciso B también nos habla acerca de solicitar permisos, pero hay ciertas actividades en las cuales tenemos que pedir permisos previos antes de iniciar en operaciones. Una de estas nos habla acerca de la importación de mercaderías. En el inciso C, llevar libros contables. Debemos de llevar registros contables de todas las transacciones en idioma español y en la moneda nacional. Un ejemplo, estamos en el Ecuador es dolarizado, por lo tanto, los registros tienen que ser en dólares. Los libros son muy importantes porque la administración tributaria los utiliza para verificar que has pagado los impuestos correctamente. Debes conservarlos hasta que la obligación tributaria prescriba. En el inciso B nos habla también de presentar las declaraciones. Debemos presentar declaraciones tributarias, ya sea el IVA mensual como el IVA semestral, también lo que es el impuesto a la renta. En el inciso E, cumplir con todos los deberes específicos. Hay ciertas leyes tributarias que establecen deberes específicos. Uno de estos nos habla acerca del pago oportuno al SRI. También cuando tenemos empleados en relación de dependencia que gana un sueldo elevado, hay que hacer la correspondiente declaración, ¿no? En el numeral 2 nos habla de facilitar las inspecciones y verificaciones. Si los funcionarios tributarios necesitan hacer algunas inspecciones para verificar tus libros, documentos o registros contables, debes permitirles y acceder a esta información para la respectiva revisión. En el numeral 3 nos hablan acerca de exhibir los documentos. Cuando los funcionarios los soliciten, debes mostrar tus declaraciones, informes, libros y cualquier otro tipo de documento que ellos necesiten para verificar que obviamente has cumplido con todas tus obligaciones tributarias. También debes hacer aclaraciones si ellos también te los piden, claro está. En el numeral 4 nos habla de incurrir a la administración pública. Si ellos te notifican que tienes que acercarte a las oficinas para brindarles X o Y información, estás en todo el derecho de acercarte. O sea, no puede haber una negativa por parte del contribuyente. En el artículo 97 nos habla de la responsabilidad
por el incumplimiento. Si no cumples con las obligaciones formales, puede ser sancionado económicamente. Es decir, la administración tributaria puede imponerte multas o sanciones. Esto aplica tanto para las personas naturales como las empresas. Además, el incumplimiento puede generar otras responsabilidades penales, como por ejemplo, las sanciones por no entregar facturas te acceden a una multa pecuniaria que van desde una remuneración básica hasta 30 remuneraciones básicas. Esto quiere decir desde $460 americanos hasta $13.800. Ya para concluir con el artículo 98, los deberes a terceros, este artículo establece que si la administración pública lo solicita, cualquier persona puede ser llamada a testificar, proporcionar informes o presentar documentos para ayudar a determinar las obligaciones tributarias de otras personas. Sin embargo, hay excepciones, como los ministros del culto, que son sacerdotes, los profesionales que pueden ejercer el secreto profesional, tanto como abogados o médicos, y también los cónyuges o convivientes, quienes no estén obligados a testificar en estos casos. Para esta clase les he traído un pequeño ejemplo acerca del artículo 98. El siguiente ejemplo es la empresa Electromundos S.A. Está siendo investigada por la Administración Tributaria porque sospechan que no ha declarado correctamente sus ingresos. No ha pagado todos los impuestos que deberían en el año anterior. La Administración Tributaria necesita obtener más información, determinar si la empresa está evadiendo impuestos o no. Para ello llaman a Juan, quien es contador de otra empresa, y que han mantenido varias transacciones comerciales con Electromundos S.A. La autoridad tributaria le solicita a Juan que comparezca como testigo y que proporcione todos los informes o documentos que tengan relacionados. Dicho esto, sean facturas, contratos, etcétera. Juan está legalmente obligado a entregar toda la información al SRI o a la Administración Tributaria a determinar las obligaciones que ha tenido Electromundos S.A. el año anterior. Y como bien lo decía el artículo, hay excepciones. Entonces, podemos decir que si Juan es abogado de uno de los miembros de la empresa Electromundos S.A., no está obligado a revelar aquella información porque es su secreto de confidencialidad por ser abogado de aquel accionista, socio o dado el caso el gerente de Electromundos S.A. Como también nos está hablando de otra excepción, si fuera cónyuge de alguno de los directivos de Electromundos S.A., ya que no está obligado a testificar ni a entregar documentos por ser pareja de aquel directivo. Esa es toda mi intervención. Le doy paso a mi siguiente compañero, Carlos Zambrano. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Zambrano. Me toca del artículo 99 al 101 del Código Tributario. El carácter de información tributaria, de la información tributaria. Las declaraciones e informes de los contribuyentes responsables o terceros relacionados con las obligaciones tributarias serían realizar para los fines propios de la administración tributaria. La Administración Tributaria deberá difundir anualmente los nombres de los sujetos pasivos y los valores que se hayan pagado o no de la obligación tributaria. Esto quiere decir que, que se va a establecer una declaración de las informaciones proporcionadas a los contribuyentes responsables o de terceros relacionados con las obligaciones tributarias que tengan, exclusivamente para el fin de una administración tributaria. Se señalará que la administración tributaria se debe difundir anualmente con los nombres de los sujetos pasivos y los valores que se hayan pagado o no de las obligaciones tributarias. Tenemos la responsabilidad de la publicidad. El,
Como elemental, siempre en un artículo debemos de tener un principio en el cual en este artículo se refleja más el principio de transparencia de información fiscal tributaria en el que se cumple una información esencial y transparente, de transparencia. Al hacer pública una información, se disuade la evasión de impuestos, ya que los contribuyentes están bajos en los escrutinios públicos. Además, también se puede fomentar una equidad para los contribuyentes, estos sujetos de la misma obligación, que se comparte de manera justa en un término de cumplimiento. El uso exclusivo de la información financiera es cuando una información es proporcionada por los contribuyentes, deberá ser utilizada únicamente con los fines relacionados para la administración tributaria. Esto así para generar que los datos fiscales sean manejados de forma confidencial y se va a hacer bases para la evaluación protegidos hacia los usos indebidos que puedan tener las personas hacia esta información que puede ser subida. Tenemos la difusión de la información financiera, tenemos la responsabilidad de publicarse anualmente con los nombres de los contribuyentes, la importancia de los principios y que se cumple una función esencial de transparencia. Incumplimiento de las obligaciones tributarias. En este término de incumplimientos, sabemos que cuando un contribuyente no cumpla con sus responsabilidades fiscales, podría enfrentar sanciones o interrupciones, ya que afectarán a la divulgación de los cumplimientos para mantener así una idea de las obligaciones en las cuales pueden tener tipos de sanciones como multas, comisiones de los bienes, cierre de establecimientos, intermediarios de temporada de vehículos, entre otros. Cambio. El artículo 100 del Código Tributario nos dice que es la difusión y destinos de los recursos del Gobierno Nacional, la información que informará anualmente sobre el monto de los ingresos tributarios recaudados y el destino de estos a dónde nos va a conllevar, o sea, a dónde se dirigen lo recaudado de estos ingresos. Como principal, nos dice que esto de aquí es la transparencia y el rendimiento como los ciudadanos que pueden conocer como un destituyente de las formas de recaudar a través de los impuestos. El gobierno que publique de manera esencial y comprensible un informe anualmente detallado de lo recaudado de los impuestos que se ha utilizado para evitar malversiones o malos informaciones de otras personas al promover una confianza a los ciudadanos. Ya que el informe anual no solo busca la información a los ciudadanos, sino que también es una herramienta de rendimiento de cuentas. Hace a la información que se permita tanto a lo público, a los organismos, que lleven un control para evaluar los recursos de las gestiones que se encuentren grabados como herramientas cruciales para la combinación y para combatir la corrupción. Esto incluye también que haya más inversiones en las áreas propietarias como el área de la salud, educación y la seguridad. A través de los rendimientos de las cuentas se promueven unas disminuciones de equidad de los recursos alineados
principios de justicia y sostenibilidad de los establecimientos en la Constitución. El artículo 101 del Código Tributario, deber de los funcionarios públicos. Los notariados, registradores de propiedades, en lo general los funcionarios públicos, deberán exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias para el trámite, realización y formalización de los correspondientes negocios jurídicos que establezcan en la ley. Están igual obligados a colaborar con la administración tributaria respectiva, comunicándole oportunamente la realización de derechos imposibles que tengan comienzos en razones de cargo. Bueno, esto nos da a entender que los establecimientos o cuando estamos estables como funcionarios públicos o notariados o registrando propiedades, ellos tienen que dar la garantía de que se está cumpliendo ese tributo. Deber de asegurar que antes de los procesos o formas de hacer unas transacciones jurídicas con las personas involucradas se haya cumplido con todas las obligaciones fiscales requeridas por la ley. Uno de los objetos fundamentales es combatir la evasión fiscal, ya que se asegura que todas las transacciones que están generando impuestos, como venta de propiedades o ciertos contratos que se realizan adecuados con la forma tributaria de la ley, para incluir las responsabilidades fiscales, existen incumplimientos de estas obligaciones fiscales. También los funcionarios públicos, al verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales antes de que se proceda a hacer un trámite, ayuden a facilitar la recaudación de los impuestos. Como en este caso tenemos el apoyo laboral, el cual nos brinda el Servicio de Rentas Internas, que hace un esfuerzo, un efectivo sistema tributario al medir los sistemas que no se evadan los impuestos, que todo sea acorde a la ley. Al ser un requerimiento para ciertos trámites, los ciudadanos están obligados a cumplir las responsabilidades fiscales de transacciones, las cuales aumentan a nivel de conciencia de los cumplimientos voluntariados y las normas tributarias. Gracias.